Respiración, ir a la posición corporal, dejar que la expiración salga y simplemente conectar con el interno y ya está, no mucho más. Y mantener esto unos instantes, solo eso. Bueno, es importante crear un espacio para recibir, y en este caso para recibir a una parte de nuestro interior que es el Padre, que es el 33,3% de lo que somos. Esta mañana hemos visto, bueno, más o menos lo que es su naturaleza genuina, su naturaleza más oscura. Y seguimos viendo, vamos a seguir viendo el lado oscuro y el lado luminoso del Padre. Sí que quiero subrayar mucho esto. El trabajo es ver el lado oscuro y transmutarlo en el lado luminoso, que sería el punto 1 del eneagrama. La acción esencial de transmutar las energías. El trabajo no es juzgarlo, no es criticarlo, no es reprimirlo, no es controlar la oscuridad del Padre, es transmutar. Para eso necesitamos conocer, y para conocer necesitamos ver al Padre que somos. Hemos visto esta mañana que bueno, que el Padre tiene mucho que ver con los puntos 5, que es el conocimiento de lo que somos, el 6, el valor y la fuerza de creer en lo que somos, el 7, el ordenamiento, pero el mantenerte en el orden del amor y de la conciencia, no mantenerte en el orden de una ideología o de un sistema externo. Y luego hemos visto que para eso el Padre necesita de autoridad, y que el Padre es autoridad. Entonces, en ese conocer al Padre, hoy vamos a entrar en polarizar lo que es la autoridad, que sería el Padre de luz, y el autoritarismo, que sería el Padre oscuro. ¿Vale? Podríamos decir que la autoridad nace de una correcta acción de amar, y el autoritarismo nace pues de errores en la acción de amar. ¿De acuerdo? Y recordar que esto que llamamos los trastornos, los sufrimientos, la pasión, solo son errores en la acción de amar. Medicarse, pues yo no digo que esté mal si se medica cuando hay que medicar, sino me parece el pecado de la pereza, adormecer a las personas y que se jodan y que se queden en el puto sufrimiento. Honestamente, me parece pasión. El trabajo es ver el error en la acción de amar y corregirlo. Si me voy a las palabras del Maestro Jesús, es dejar de pecar, dejar de errar en la acción de amar, que genera ese sufrimiento. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a intentar hablar, voy a empezar a exponer los rasgos de lo que es la autoridad, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el autoritarismo y al mismo tiempo su lado complementario. Bien, la autoridad parte de la acción de ver, y la acción de ver es negarme a mí mismo. Es decir, la autoridad carece de egocentrismo. Egocentrismo egótico, egocentrismo humano, y puede ser egocéntrica espiritual, porque la autoridad tiene que hacer la acción de ver y dar las órdenes debidas para que la unidad ascienda de conciencia. Eso implica que la autoridad puede dar una orden y puede ir en contra de sus deseos. Eso implica que la autoridad puede dar una orden y puede ir en contra de sus intereses. Eso implica que la autoridad puede dar una orden y se le puede partir el alma cada vez que da esa orden. Entonces, la autoridad tiene que dominar el arte de saber separarse y de saber separar al humano del ser. Y el ser, el humano, sirve a la autoridad espiritual, aunque se le parta el alma.
Y hay ciertas órdenes que tiene que dar el Padre que se le parte el alma. Pero si queremos ascender, si queremos salir del sufrimiento, a veces hay que caminar y llorar al mismo tiempo. No queda bonito, pero considero que esto es una realidad. Entonces, la autoridad busca el poder. El poder a nivel espiritual es el poder de transformar lo que somos. Es el poder de poder mejorarnos a nosotros mismos, de poder transmutar nuestra oscuridad en luz, de poder liberarnos, de poder sanarnos, de poder vernos, de poder amarnos. La autoridad busca el poder. El autoritarismo busca la dominación. La autoridad está basada en el amor. Y el amor es intentar potenciar el poder que nos sana, pero no solamente en mi caso, sino también intentar que los demás componentes de mi unidad potencien su propio poder de sanarse a sí mismos. Porque yo soy tú en el mundo del espíritu y de la realidad profunda. Está basada en el amor. El autoritarismo está basada en la pasión del miedo, punto 6 neurótico. Y es domino. Te domino y me pongo sobre ti porque en el fondo tengo miedo. O a perder mi lugar, o a no saber ver, o a algo que te va a pasar a ti. Entonces está basada en la dominación. Y por supuesto, el mayor poder es el poder de transmutar la pasión en compasión. Obviamente, la autoridad necesita de maestría en la gestión psicoemocional. ¿Por qué? Porque si yo doy una orden y a mí esa orden que doy me despierta miedo, me despierta ira, me despierta deseos, me despierta creencias tóxicas, me despierta un montón de cosas, yo tengo que seguir enfocado en el camino hacia la ascensión e ir gestionando todo esto que se me despierta. Por lo tanto, la autoridad necesita un grado de maestría bastante elevada en la gestión psicoemocional de lo que se despierta. Y no puede permitir que lo que se despierta al humano interceda en el proceso de guía hacia la ascensión de nuestras vidas o hacia el camino de transmutar la pasión en compasión. El autoritarismo, por lo general, carece de conocimiento y de destreza. El autoritarismo, como vamos a ir viendo más tarde, no cabalga sobre su mente, sino que su mente cabalga sobre él. Por lo tanto, no domina su mente. Y también por ese mismo motivo el autoritarismo, como no domina su mente, quiere dominar a todo el mundo. Y en el fondo no es más que el juego de los espejos le está diciendo esto: lo que tienes que dominar es a tu interior, no a los demás. La misión de la autoridad es crear seres libres. La misión de la autoridad es crear seres auténticos. El fin de la autoridad es despertar a los seres y que ellos se hagan responsables de sí mismos, que tengan el mayor número de herramientas para gestionarse en sí mismos y que puedan florecer según su naturaleza, no según a lo que dice la ideología, no según a lo que dice el sistema educativo, no según a lo que dice mi cabeza, no, que puedan florecer según el respeto a su naturaleza, que si lo digo en otros términos es el respeto a Dios. Y que crezcan en un entorno donde puedan hacerse y convertirse en la autoridad de sí mismos, para que el día de mañana puedan guiar a los renovados. Porque la autoridad sabe que ahora me toca de autoridad, pero mañana volveré a ser el que sigue la autoridad. Y la autoridad se renueva así continuamente.
Entonces, si yo quiero el día de mañana tener una buena autoridad, mi trabajo es intentar que este ser potencie su autoridad interior basada en el orden de Dios, basada en el respeto a la naturaleza que somos. El autoritarismo no busca hacer seres libres, busca hacer seres que dependen de una creencia, de un sistema, de una ideología, de mil cosas. Y dejarme que os cuente un cuento, que para mí es un cuento muy personal, ¿no? Que va mucho conmigo. Era una vez un guerrero que se había pasado 10 años en combates en la época feudal de Japón, y bueno, en una batalla murió uno de sus mejores amigos. Y en esa muerte vio que jamás le había dicho te quiero, que jamás le había expresado su amor. En esa muerte vio que él ya no quería seguir luchando más por los intereses de los señores feudales. En esa batalla él vio que ya había llegado su momento de dejar eso. Y que quería buscar el camino de la sabiduría y el camino de la construcción, no de la destrucción. Entonces decidió dejar el camino del guerrero, y por ello fue perseguido, porque no puede salir de ahí tan fácilmente. Eres considerado un traidor, eres considerado un infiel. Entonces tuvo que vivir oculto en las montañas, en los bosques, durante mucho tiempo. Un día que estaba oculto en una aldea por ahí, de un bosque perdido, escuchó que los campesinos hablaban del maestro Tozán. Al parecer decían que era un señor con una gran sabiduría, con una gran espiritualidad. Y cuando él escuchó eso, sintió patadas en el corazón. Y sin esperar a que amanezca, cogió la poca ropa que tenía, cogió su espada y cogió camino hacia donde estaba el maestro Tozán. El maestro Tozán estaba en las montañas, así que hizo una ruta de unos 3 meses caminando. Imaginaros cómo llegaba este hombre ante este señor. Cuando llegó a un sitio donde se suponía que estaba el maestro Tozán, el guerrero le preguntó, ¿es usted el maestro Tozán? Y el maestro se giró y le dijo, sí, soy yo el maestro Tozán, sí. Y el guerrero le dijo, pues me gustaría que me enseñe el camino del guerrero espiritual, del guerrero del espíritu. Y el maestro Tozán le vio, y el maestro Tozán tenía mucha visión y vio el inmenso dolor que había ahí, detrás de esos rasgos duros. Donde la gente veía una persona temeraria, él vio a una persona llena de dolor. Le miró así y le dijo, ¿y tú qué has hecho en la vida? Y digo, pues yo he sido guerrero, he luchado en las batallas más feroces, he servido al señor feudal, pero yo ya no quiero más ese camino. Y el maestro Tozán le miró así y dijo, tú un guerrero con esas pintas, tú eres un puto mendigo, tío. ¿Qué cojones vas a ser tú un guerrero? Este hombre se quedó muy sorprendido y le dijo, maestro Tozán, le digo que yo soy un guerrero que he estado en 10 años en los peores combates y yo he servido en la lucha. Y el tío se empezó a descojonar, el maestro Tozán. ¿Qué vas a hacer tú, un guerrero, con esa pinta de poryoseros y hueles fatal, desgraciado? ¿Cómo vas a hacer tú un guerrero de mierda? Y este hombre empezó a enfurecerse. Señor Tozán, le estoy diciendo que yo soy un guerrero y que he estado en las peores batallas. Y el maestro Tozán empezaba a descojonarse. ¡Ay, me parto la caja contigo, chaval! ¿Pero qué vas a ser tú, un guerrero? Joder, si hueles a estiércol. El hecho es que el guerrero se enfadó tanto que sacó la espada y la lanzó contra el cuello del maestro Tozán. En esos instantes breves donde la espada se acercaba a su cuello, el maestro Tozán cambió por completo la visión, le miró con compasión y le dijo, hijo, esa es la puerta del infierno. ¿La quieres pasar otra vez? El guerrero se dio cuenta que ese hombre había arriesgado su vida por darle una lección.
una lección de sabiduría. Y que jamás había tenido a nadie que hubiese estado dispuesto a arriesgar su vida por la sabiduría. El hecho es que entró en una depresión consigo mismo, empezó a decirse, pero ¿cómo he sido capaz? Estaba a punto de matar a este ser solo porque me ha insultado. El hecho es que su cabeza fue agachándose, agachándose, agachándose y entró en llanto al ver en lo que se había convertido. El maestro Tozán dio un pasito, porque él ya estaba en el suelo de rodillas llorando. Le puso la mano en la cabeza y le dijo, hijo, esto es la puerta al cielo. La autoridad puede que sea dura, pero no deja de ser amorosa. A diferencia del autoritarismo, que puede que sea duro, pero es cobarde, porque lo que le mueve es la pasión del miedo. Y la autoridad es el padre dispuesto a arriesgarse la vida por sus hijos. Y en el fondo esa autoridad porque ha tenido el valor de convertirse en la conciencia de la vivencia. Cuando alguien tiene el valor de convertirse en la conciencia de la vivencia de la muerte de un hijo, cuando alguien tiene el valor de convertirse en la conciencia de la vivencia de una separación, cuando alguien tiene el valor de convertirse en la conciencia de la vivencia de una guerra, cuando alguien tiene el valor de convertirse en la conciencia de la vivencia de una violación o de una corrupción, esa conciencia le da autoridad, porque le da el conocimiento para salir de ahí. No es autoridad porque una panda de señores vote, es autoridad porque ha tenido el valor de ser la conciencia de la vivencia de la vida. Eso es el Padre. El punto 6 sano. El que tiene el valor de ser la conciencia de la vivencia de la vida. El maestro Tozán había sido también guerrero, pero fue un guerrero que puso conciencia en la vivencia de la guerra. Por eso él nunca volverá a la guerra. Y hasta que no pongamos conciencia en la vivencia, estaremos condenados a repetir la vivencia. Es decir, hasta que no tengamos el valor de ser el Padre, estaremos condenados a quedarnos viviendo vivencias de tercera dimensión. Y la autoridad lo que busca no es anular al ser que está enfrente de él, sino todo lo contrario, despertar. Y ayudar a ese ser a gestionar lo que es. El autoritarismo lo que busca es anular al que está enfrente de él, reprimir, controlar, negar al ser que está enfrente de él. Yo tuve lo que yo llamo mi mili espiritual. Con los 33 años tuve una fuerte conexión con el Maestro Jesús que duró unos 18 meses, no creo que llegase a 2 años. Y fue muy continua, muy diaria y muy brutal. Y jamás el Maestro Jesús, cuando se presentaba ante mí, que sería la energía crística, que no digo que sea el Maestro Jesús de hace 2000 años, me dio grandes charlas, pero todos los días despertaba algo en mi interior y me guiaba al interior y me mostraba el camino de salir de ahí. Y tengo testigos de esto. Y os puedo asegurar esto, a veces me llevaba a sitios que me costaba días recuperarme. Porque de alguna manera la autoridad lo que busca es que sus guiados recuperen la fe en sí mismos. Y que sus guiados pues se liberen a sí mismos. Y que sus guiados se encuentren a sí mismos. El autoritarismo no busca que sus guiados tengan fe en sí mismos, sino una autoridad externa, y no busca para nada que sus guiados se encuentren a sí mismos. Busca que pongan la atención en un foco exterior. También es verdad que un neurótico o un hijo perezoso
no va a buscar a un padre de luz, tenerlo claro. Porque los puntos 8, 9 y 1, que son el hijo, cuando están en la pereza, no van a buscar a un padre de luz que les quite de la zona de confort. Van a buscar a un padre oscuro. Pero bueno, eso lo veremos más cuando estemos en el hijo. La autoridad no es cómoda, y seguir a la autoridad no es cómoda porque siempre te está quitando de la zona de confort. Porque evolucionar es salir continuamente de la zona de confort. Y la autoridad no está al servicio de la ideología, no está al servicio de la comodidad. La autoridad está al servicio de lo que somos, y lo que somos es la ascensión. La ascensión implica que no podemos estar mucho tiempo en una zona de confort. Yo diría que la ascensión implica que tu zona de confort es dejar de estar en la zona de confort. Es estar en una transmutación, transformación continua. Obviamente la madre cuando está sana nos lleva al padre sano. Y la madre cuando está enferma va a hacer todo lo posible para que los hijos no vayan al padre. O que vayan a un padre oscuro. Y la madre va a hacer todo lo posible, la madre oscura, que sería el punto 2, 3 y 4, neurótico sería el orgullo, la vanidad y la envidia. El orgullo va a negar la necesidad del padre. La madre va a hacer todo lo posible para que su hijo crea que no necesita al padre. Pero un hijo sin padre está perdido y condenado al sufrimiento. Pero obviamente a la madre oscura no le importa mucho eso. No le importa mucho el sufrimiento de sus hijos, aunque lo pueda parecer. La autoridad implica de una disciplina interior, de un reordenamiento continuo, de una conexión con la gran conciencia, de un reequilibramiento interno. El autoritarismo de todo eso no hace nada. Puede que sea muy disciplinado, pero será disciplinado para conseguir una carrera, para conseguir un título, para levantar una empresa, para seguir a un presidente. Pero desde luego de trabajo interior, nada. Alguien que no hace un trabajo interior no puede mantener limpia la autoridad que es. Hace tiempo a mí alguien me dijo esto y reconozco que me chocó, me tocó. Nuestros antepasados, cuando se reunían antes, se reunían debajo de un roble por lo general, hacían caminatas para llegar a ese roble. Las propias caminatas ya te purifican. Comían limpio, hacían visiones, hacían tamascales. Intentaban purificar la visión para tener una palabra limpia y para guiar a los suyos. Pero para guiar a los suyos hacían un trabajo de purificación. Ahora los líderes, aunque quede feo, se juntan en puticlús. Beben, comen, se ponen ciegos de coca y luego van de que quieren quitar todas estas cosas. Hacen todo lo posible para que no lo sepamos, pero el que no lo vea es porque no lo quiere ver. La pregunta es, ¿qué clase de hijos somos nosotros que estamos alimentando a esos padres tan oscuros? No es quedarnos en qué malos son nuestros líderes. No, la pregunta es, ¿tú qué haces siguiendo a un padre tan oscuro? ¿Qué haces alimentando a un padre tan oscuro?